Nos complace con su visita esta mañana en los estudios del ingeniero Leoncio Rojas Molinas. Vamos a hablar acerca de la supervisión de lo que tiene que ver con la ruta bioceánica. Sus aristas está trabajando ya hace 6 meses en lo que tiene que ver con este proyecto que indudablemente va a representar y mucho a nuestro país. Ingeniero, un placer tenerlo aquí en los estudios. Bienvenido. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablar un poco de todo lo que tiene que ver, lo que envuelve a una ruta que va a representar bastante, ingeniero, no sé si estamos en lo cierto, la importancia y la implicancia que va a tener la ruta bioceánica. Eso no hay la menor duda. Esta ruta va a marcar un antes y un después en el desarrollo de nuestro Chaco. Ahora, para iniciar, aclaremos una pequeña confusión que está habiendo en la nominación de la bioceánica. Sí. Realmente la obra que nos abarca, que nos toca a nosotros, es desde Loma Plata a Carmelo Peralta. Y le llaman a eso la bioceánica. No, no es la bioceánica. La bioceánica es el tramo que, partiendo de Carmelo Peralta, llega actualmente al kilómetro 203 más o menos en dirección a Mariscal Estigarribia. De Loma Plata a ese camino es un acceso de las colonias del Chaco Central a la bioceánica. Son dos rutas diferentes. La una es ruta nacional, la otra es ruta departamental. Correcto, la que estamos viendo en imágenes ahora, ahí vamos a ver enseguida. ¿Esta dónde sería, ingeniero? Este es el inicio de la ruta en el sector de Carmelo Peralta. Inicio, correcto. Esto sí sería de la ruta bioceánica. Esta es el primer tramo, le llamamos el primer tramo de la ruta bioceánica, que se compone realmente de 3 tramos. Sí, sí. Hasta la frontera en Pozo Hondo, hasta la frontera con Argentina. De la forma que se está encarando este proyecto, ingeniero, todo lo que tiene que ver con la particularidad del suelo, con la forma de construcción que va a contar estas rutas y las otras los otros tramos que estaba comentando usted. ¿Cuál es su punto de vista en lo que va a representar para la población, el tipo de material que se está utilizando? Porque sabemos que el clima y el suelo chaqueño es bastante particular. Bueno, las particularidades de suelos chaqueños es hartamente conocido en nuestro ambiente de construcción vial. Pero ya estamos, los ingenieros abocados a la construcción vial, ya estamos más o menos, digamos, tal vez un poco más que menos, habituados a tratar y a estudiar esos suelos y conocer sus cualidades y sus defectos y encararlos, ¿verdad? En esta obra en particular, de una extensión muy grande, estamos hablando de 270 kilómetros en total, 277. Las variedades son totales, desde el tipo más raro hasta el tipo más frecuente se encuentra en ese trazado. Entonces los ingenieros, los técnicos responsables tienen que tener mucho cuidado en la clasificación de esos suelos, en su utilización, para que tengan la mayor vida útil posible al servicio del tráfico. En cuanto a las novedades en sí, para mí, en forma personal, la novedad mayor y que muy poca gente está enterada es que se está previendo dentro de la franja de dominio un 36 metros que nos va a tocar la ruta y se va a destinar para el futuro tren bioceánico. Esa es una previsión, ojalá sea en el menor tiempo posible, porque para transporte de esta distancia no hay duda de que el transporte ferroviario es mucho más económico y rentable, ¿verdad? ¿Se está previendo eso? Se tiene previsto eso y ojalá, no estoy muy bien enterado de los proyectos del ministerio, pero ojalá que ya se esté encarando seriamente eso sí va a ser un real beneficio. Esto también es un beneficio, no te quepa la menor duda, pero el bioceánico sí va a ser mucho mayor. Me quedé con lo que estaba explicando recién. Hay cambios de repente notorios, porque es así el Chaco. Usted Sí. es una voz autorizada para hablarnos de eso, por supuesto, del suelo. En unos kilómetros pueden haber diferencias en materia de la composición del suelo. Esto puede variar, afectar indudablemente al material que se utiliza, Bueno, ingeniero. ¿Cómo se trabaja técnicamente, que ustedes son los entendidos en la materia? ¿Cómo hacen para poder unificar el tipo de material que no afecte indudablemente en un tiempo cercano? Bueno, usted ve que
los montones de tierra que constituyen el terraplén que le llamamos nosotros, vienen de lugares diferentes al lugar donde se le aplica. A esos lugares de extracción de los suelos le llamamos zonas de préstamos. O sea, se presta la tierra de ahí para llevarlo para la ruta. Y en esa elección de esos préstamos hay que tener mucho cuidado, en el sentido de seleccionar los suelos aptos, o más aptos por lo menos. Porque un suelo casi apto se puede convertir en apto con ciertas metodologías y aplicaciones de estabilizadores, etcétera, etcétera. Pero hay ciertos tipos de suelos que son indeseables. Son los llamados suelos dispersivos que tienen ante la presencia del agua se diluyen, ¿verdad? Un peligro y que nos hace mucho que tenemos conciencia de eso. Muchas rutas colapsaron por causa de que no sabíamos que ese tipo de suelo y cómo tratarlo, ¿verdad? Entonces, en esta obra se está haciendo mucho énfasis porque es una zona de su aparición. Estamos haciendo mucho énfasis en el análisis de los suelos de los préstamos. Y en caso de que aparezcan ese tipo de suelos que tienen unas categorizaciones, vamos a ponerle por categoría 1, 2 y 3. La categoría 1 podía ser utilizable con cierto riesgo, pero llegamos en un acuerdo con la contratista constructora que apareciendo la señal de suelos dispersivos ya no se usa ese suelo, se busca otro. Y esa diferencia puede haberlo en distancia, en 50 metros puede haber diferencia. Y en profundidad, en 1 metro aparece un suelo, al siguiente metro aparece otro suelo, y en el siguiente metro aparece otro suelo. Entonces hay que tener cuidado hasta cómo extraer esos suelos. ¿Cuál era la frase que utilizaba usted, ingeniero, cuando está ahí en el medio del Chaco mirando todo lo que se está haciendo o lo que se va a hacer o lo que ya hizo efectivamente en materia de trabajos viales? Bueno, yo creo que te dije, uno se siente realizado, se siente, en nuestro idioma guaraní parece que uno dice, "Sepikul she". Yo estoy acá donde mis mayores pelearon, derramaron su sangre, estoy haciendo esto. Y uno se siente bendecido. Y la población actual, cuando ven los avances de los trabajos que está realizando y efectivamente que es como que se acerca cada vez más a terminar, uno ya imagina una población activa, hablando en términos económicos, ¿no? Y también la gente que va a migrar hacia ahí con estos trabajos que ya se están realizando, ingeniero, ¿no? Mire, yo encabezo una unidad técnica del Ministerio de Obras Públicas de programas de infraestructura vial. Y hace unos años atrás nos encargaron hacer un levantamiento y un primer estudio, si se quiere decir, un anteproyecto de convertir una red importante de caminos del Alto Paraguay en caminos de todo tiempo. Y ahí uno encuentra, hemos hecho ese trabajo, casi 1.400 kilómetros, y uno recorre y conversa con la gente. Y el hecho de saber que uno es del ministerio y que va a hacer ese trabajo ya parece que le da esperanza. Y saben bien que esa esperanza es remota, ¿verdad? Porque de la plancheta del estudio a la realización Hay un hay tiempo. mucho. Y no es solo el ingeniero, hay mucha gente que interviene, ¿verdad? Pero da gusto verle encenderse la llama de la esperanza. Son gente que cuando truena ya quedan aislados del resto del país. ¿Cuántas rutas construidas tienen su haber, ingeniero? Bueno, bastante. ¿Lleva la cuenta más o menos? No. Muchísimas. A veces me detengo a pensar y dije, sí, yo participé en este, en aquel. Pero nunca sumé. Pero son algunos miles. Más de 1000. Seguro. Con seguridad. Con seguridad. Y hay muchas rutas todavía por pavimentar, por rehacer, por hacer, ¿no? Mucho trabajo aún en el país a nivel territorial, ¿no? Te doy unos números. Sí. En el último censo hecho por el Ministerio de la Red Vial Paraguaya, se encontraron aproximadamente 75.000 kilómetros. Eso, todo tipo de camino utilizable. De esos 75.000, más o menos el 11% tienen algún tipo de mejora de pavimento. Son 8.000
8.700 kilómetros, entiéndase, empedrado, enripiado, adoquinado, pequeñas cantidades, y pavimentado. Para que nosotros podamos pensar en un desarrollo serio, según los entendidos, tenemos que estar por lo menos satisfaciendo el 30% de nuestra red vial, convirtiéndolas en caminos de todo tiempo. Pero lastimosamente nuestra pereza intelectual nos lleva a cerrarnos con las soluciones más caras, cuando el mundo nos ofrece tecnologías al alcance de cualquier nivel de inversión. Para eso hemos desarrollado planes de estabilizadores de suelo, hemos hecho pruebas en todo el país, en la región oriental, occidental. Tenemos toda la documentación al alcance del Ministerio de Obras Públicas, o sea, dentro del Ministerio de Obras Públicas, porque son... De la tecnología que se está utilizando y hablando en el suelo chaqueño. Insisto con esto porque las veces que conversamos con diferentes ingenieros hablan de que el suelo chaqueño es de estudio permanente, que hay siempre cuestiones que uno va descubriendo, técnicas o materiales de repente que son bien utilizados, otros que no, y con el avance de la tecnología uno se va dando cuenta, y eso tiene que ver un poco con capacitación, con inversión, con tener las condiciones para poder desarrollar un buen trabajo. Bueno, es una pregunta bastante importante, interesante y difícil inclusive de contestar. La tecnología ha progresado en todos los aspectos. Esa tablet que vos tenés ahí, hace 40 años yo tenía una pizarra o sea, dio saltos, pero no en todas las direcciones. Y una de las donde menos aplicación se ha dado al avance tecnológico, a mi criterio, es en el área de infraestructura. Y en nuestro país principalmente quedamos atados a atavismos. Cuando vimos a los gringos hacer en nuestro país así la ruta, así estamos haciéndolo. O sea, no llegó con fuerza. Ahora hay una partida, un conjunto de jóvenes, técnicos jóvenes que se dedican a esta actividad, que están investigando. Yo avisoro mejor por venir para el desarrollo de nuestra tecnología vial. Pero lastimosamente tengo que decirte que hay muy poco. Sí, las hay, pero no lo suficiente para mejorar calidad y abaratar costos. ¿Y en el ministerio existe tal tecnología? En el ministerio sí existe. Tenemos deficiencias de técnicos porque nuestro país no forma adecuadamente los técnicos viales. El ministerio desde la administración pasada está enviando ingenieros al extranjero a especializarse en transportes, en el área vial. Eso, una partida ya regresó, pero están todos en el área administrativa. Hoy en día es difícil sacarle al joven del aire acondicionado, del auto en el estacionamiento, y vialidad un poco de sacrificio. Lastimosamente vialidad se hace lejos de la familia, lejos de la casa, y no todos están dispuestos a... No sé, para mí no es sacrificio, es menester. El oficio, la vocación. La vocación. Y se hacen las rutas, se hacen en las rutas. Sí, no se hace cerca de la oficina, lastimosamente. Sería agradable, ¿verdad? Excelente. Ingeniero Leoncio, un placer tenerlo aquí, aprender con usted, ver un poco su punto de vista de lo que se viene realizando, y seguramente con el correr de los trabajos y una vez que estén en la etapa casi final, ¿por qué no? Me gustaría tenerlo nuevamente, poder charlar un poco de más detalles de esta obra que se está realizando, que indudablemente va a beneficiar a la zona chaqueña especialmente y a todo el país. Perfecto, yo estoy a las órdenes de ustedes y es una satisfacción compartir algo de lo que aprendí en la vida con los jóvenes.